ayudando a los hermanos que no han estado presentes y que en la siguiente presentación están, así pueden tener una idea clara de lo que ha sido presentado. Sin más preámbulo, voy a ir al repaso. El primer tema del libro Salvos por Gracia se titula El Evangelio de Cristo. En esta presentación vamos a ver el lugar de la justificación por la fe. Dice que es el núcleo donde todas las verdades giran en torno de él. También dice que es la única roca sólida sobre la cual la iglesia está segura. También es la verdad central o la base de toda doctrina. Pero el inciso 4 dice que es la columna vertebral del cuerpo doctrinal. ¿Podemos imaginar nuestro cuerpo sin una columna vertebral? Sin la columna vertebral, perdón. ¿Qué pasaría con nosotros si no funcionara perfectamente nuestra columna? Bueno, el cuerpo no puede estar incorporado. Entonces, si la verdad de la justificación por la fe es la columna vertebral del cuerpo doctrinario, significa que todo ese cuerpo doctrinario sin ella no está perfecto. Continúa. Bueno, la importancia del mensaje. El mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. ¿Dónde está su importancia? Dice que de la comprensión de estos mensajes depende el destino de todos. Si no llegamos a una clara comprensión del mensaje, no podemos entonces asegurar nuestra salvación, porque de la comprensión de estos mensajes depende el destino de todos. Es importante, ¿verdad? Si de la comprensión depende el destino, significa que es serio. Ahora, es un mensaje de Dios y lleva las credenciales divinas. O sea, lleva la afirmación de Dios. Es el mensaje que Dios dio. Y dice, lleva las credenciales divinas. En segundo lugar, las iglesias mueren por falta del mensaje de la justificación por la fe. ¿Es importante entonces el mensaje? Bienvenidos todos los hermanos. Es importante, es el mensaje del tercer ángel. El mensaje lleva las credenciales divinas. De la comprensión de él depende el destino de todos. Y dice que la iglesia muere cuando carece de la comprensión de esta verdad. Continúa el inciso 4, ¿sí? El enemigo de Dios no quiere que esta verdad sea claramente presentada, porque sabe que si la iglesia la comprende y la vive, dice, habrá perdido toda esperanza sobre ella. Esto está en Obreros Evangélicos, la página 169. El enemigo no quiere que esta verdad sea comprendida en la iglesia. ¿Por qué? Porque sabe que si la iglesia la comprende y la vive, habrá perdido toda esperanza sobre ella. Significa, hermanos, que entonces la victoria será segura sobre el enemigo. Número 5, mensaje que Dios ordenó fuera dado al mundo. En alta voz será acompañado del derramamiento del Espíritu Santo en gran medida. Ahí está entonces la importancia del mensaje. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros. Fue escrito en 1888. Pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. El fuerte pregón del mensaje del tercer ángel dio inicio con la revelación del mensaje en 1888. Pero todos nosotros iniciamos nuestra experiencia cristiana sin una comprensión de él. ¿O ustedes iniciaron? Bueno, dando yo mi testimonio, yo
comprendí el mensaje cuando fui bautizado y a través de mi experiencia en la iglesia como miembro, la verdad tenía una noción de ella, pero no una comprensión clara. Pero cuando llegue a una comprensión clara, el testimonio dice que el fuerte clamor ya ha comenzado con la revelación del mensaje. De hecho, que si la iglesia se apropia de él, la iglesia estará preparada entonces para dar el fuerte pregón al mundo. El propósito del mensaje fue enviado para restaurar la relación de la iglesia y Cristo en aquel año de 1888 que había sido reemplazada por las formas. La iglesia había perdido la comunión con el Señor y su experiencia se basaba en las formas. ¿Será esta nuestra experiencia de hoy? Fue enviado para advertir y salvaguardar a la iglesia de las funestas consecuencias del formalismo. Ensalzar el sacrificio de Jesús, invitar al pueblo a recibir la justicia de Cristo por la fe, llamar la atención de todos a la persona de Jesús. Esa es la finalidad del mensaje, ese es su propósito. Ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro, para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que terminará la obra del tercer ángel. El mensaje ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro, para preparar a la iglesia para el encuentro con Cristo. ¿Es importante entonces? Amén. Así es. El Señor nos va a ayudar a ver la fuerza del mensaje y a ver nuestra necesidad de él. Bueno, el tema de hoy, Cristo el centro del mensaje. Voy a otorgar el espacio. Ahorita ponernos de pie y cantar la primera estrofa y coro del himno 290. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Himno 290. La condición de la vida eterna, ese es el título del capítulo número 2 del libro que estamos estudiando, que se titula Salvos por Gracia. Busquemos en Génesis 2, 16 y 17. Vamos a pedirle a Javier que nos ayude. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Nos alegra mucho verte, Javier. Mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, y el día que comas de él, de cierto morirás. Gracias, Javier. Dice: Dios puso al hombre bajo una ley. ¿Cuál es la razón de esa ley? Cuando los padres nos ponen ciertos límites, ¿para quién es el bien? ¿Para los padres o para los hijos? Para los hijos. Para nosotros. Ese es el propósito de la ley. Dice que es indispensable para nuestra propia existencia. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Al no cumplir con esa condición, ¿qué pasó? Pero aquí dice, podemos preguntarnos por qué Dios
puso ese árbol en medio del huerto? ¿Por qué mejor podemos decir, ¿por qué puso tentación? Mejor no lo hubiera puesto. ¿Por qué lo puso? Porque Dios hizo libre al hombre por su libre albedrío para elegir. Si él quería pecar, pecaba. Si él quería obedecer, podía obedecer. Que nos creó O libre. sea, para probar su fe. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera creado sin la opción de escoger? ¿Qué hubiéramos sido? Raquel, unos robots sin poder elegir si queríamos hacer o no. Entonces, ¿fue bueno Dios? ¿Fue bueno Dios? Amén. ¿Estamos seguros de eso? Sí. Amén. Por eso estamos acá. Y esa es la condición, dice al final del capítulo, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente, al final podemos leer ahí, exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros padres, como lo es ahora. ¿Cuál es esa condición entonces, Lupe? Dice que era la misma antes y ahora. ¿Cuál es esa condición, Paola? Obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Pero dice una obediencia perfecta y continua. Ahí es donde nosotros estamos caminando y que Dios nos ayude, ¿verdad? Aquí menciona 4 puntos. Dice, el espíritu de profecía explica objetivamente las razones por las cuales Dios colocó el árbol. Dice que le dijo al hombre que podía comer de todos, menos de uno. En primer lugar, porque no hay libertad si no hay por lo menos 2 opciones. El segundo punto dice, sin elección no existe libertad. El tercero dice, sin libertad no existiría desarrollo de carácter. ¿Qué quiere decir esto? Sin un completo desarrollo de carácter, el hombre no podría disfrutar comunión eterna con Dios y valorar su sabiduría y bondad. Si hubiéramos hecho solamente lo que él quería, sin opción de elegir, ¿qué hubiera pasado, hermana Olguita? ¿Qué hubieran pensado todos los demás o el mismo Satanás? Él es un Dios que no respeta la voluntad, lo que impone su voluntad. No deja en libertad a las personas para elegir. Sino como pasa, por ejemplo, que en el ejército tienen que hacer Sin opción a otra cosa. Aquí nos damos cuenta los fundamentos del gobierno de Dios, que son justicia y misericordia. Sin comunión eterna y completa con la fuente de la vida, el hombre no puede vivir. Así de sencillo. Entonces Dios requiere de nosotros una obediencia perfecta y continua. Me llamó mucho la atención al principio del capítulo, dice que la voluntad de Dios, ¿cuál era? Vernos sufrir, pasar las penas y cuánta cosa nos toca hoy. Ese nunca fue el propósito de Dios. Dice que ni es, ni era, ni será. Vida abundante, vida completa, vida libre de mal. Ese era el deseo de Dios, sin sufrimiento ni mucho menos muerte. Pero este pedacito dice, vida que se mide con la vida de Dios. Imagínense eso. Dios nunca sufre, Dios no es infeliz, Dios ama, Dios es misericordioso. Y aquí nos podemos darle tantas gracias a Él, ¿verdad? Porque nos tiene acá y que nos ayude a estudiar y poder comprender, porque no hemos ni comenzado a entender un poquito. Entonces, es una invitación a poner atención y a estudiar bastante.
poder llegar al nivel que Dios pide de nosotros. ¿Cuál es? Willy, ¿cuál es la única condición? La obediencia perfecta. Les invito a La seguir. oración, hermano, es una clase. Podemos hacer alguna interrogante si deseáramos o alguna intervención si alguno de los hermanos desea también. Es posible traer con nosotros el material y tomar de él algunas partes del libro físicamente, y pues este tiempo no se basa tanto de escuchar sobre el mensaje, se trata de investigar el mensaje. Y la investigación debe de ser de todos, ¿verdad? Tanto en nuestros hogares como cuando venimos aquí también. Investigar hasta dónde hemos comprendido, cuál es nuestra experiencia con Dios, cómo ha sido en ausencia de esta verdad o lo que hemos comprendido de ella. No hay duda de que Dios ha tenido misericordia de nosotros, que aunque no teniendo una comprensión tan clara, el Señor nos ha cuidado y nos ha conducido de tal forma que su propósito finalmente será cumplido. Recuerdo lo que el profeta Oseas dice en el capítulo 6 del mismo libro, verso 3, y dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía a la tierra. También ustedes recuerdan lo que Salomón les dijo: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestra comprensión debe llegar a un estado perfecto. Sí, hermano. ¿Por qué Dios no podía buscar una obediencia perfecta? Dice la condición de vida eterna, una obediencia perfecta y perpetua, era la condición de vida eterna. Adán estaba en la capacidad de ofrecer a Dios una obediencia tal, y mientras Adán permaneció fiel a Dios, él ofreció una obediencia perfecta y perpetua. ¿Qué significa una obediencia perfecta? Bueno, vayamos aquí al libro. En la página 21 dice así: ¿qué entendemos por obediencia perfecta requerida de Adán? La obediencia perfecta significa obediencia pura y completa, tanto mentalmente como en acción. ¿Qué significa una obediencia perfecta? Significa una obediencia mentalmente y en acciones. La obediencia pura es aquella obediencia interna. ¿Y qué significa una obediencia perpetua? En la página 22, la obediencia de Adán, además de ser perfecta, tenía que ser perpetua, sin límite de tiempo y sin interrupción. Dios no aceptaría una obediencia perfecta que fuese intermitente, no continua. Esto es que ahora obedecemos y mañana no. Eso es una obediencia intermitente, como cuando el vehículo está estacionado y tiene las luces de parqueo, que es intermitente la función de esta luz. Así también nuestra obediencia no debe de ser de esa forma, debe de ser continua. Anoche hablamos de que la iglesia ha vivido experiencias de dejar la plena obediencia a Dios, la obediencia de corazón, y se ha vuelto a las formas. Aquí tenemos una ilustración. La obediencia
obediencia que Dios requiere es una obediencia mental. Es una comunión con Él, es una relación con Él. Pero es muy fácil dejar esto y ubicarnos en esta parte. ¿Ustedes creen que si deseamos agradar a Dios ofreciendo alguna ceremonia, digamos un culto o una reunión como esta, pero no hemos tenido comunión con Él, cómo será esta reunión? Y si continúa nuestra vida cristiana ofreciendo al Señor ritos, sacrificios, ceremonias, pero sin tener una comunión con Él, a esto es lo que la Biblia le llama la forma o formalismo. Solo la forma de religión, pero sin una verdadera experiencia. Cuando nosotros sostenemos una clara comunión con Dios, esto se logra únicamente por la fe. Pero para pretender agradar a Dios por ceremonias, ritos o sacrificios, no necesitamos fe. Lo podemos hacer por un esfuerzo humano. Y cuando se hace por esfuerzo humano, la iglesia vive una experiencia de Él. Ha sido la experiencia en el pasado. Y Dios envía el mensaje porque tal es la experiencia de la iglesia también en estos últimos días. Pablo los amonestó que en estos últimos días habría apariencia de piedad. ¿Recuerdan la parábola de la higuera estéril? La higuera presentaba aparentemente que tenía frutos, pero solamente eran hojas. Cuando nosotros como cristianos dejamos la comunión con Cristo y nos enfocamos aquí sin una preparación con el Señor, tenemos una apariencia de ser hijos de Dios, pero no realmente hijos auténticos. Veamos algunos textos bíblicos que nos describen lo que estamos refiriendo. ¿Alguien puede ayudarme a buscar Isaías capítulo 29, verso 13? También otro hermano puede ir al libro de Ezequiel capítulo 33. Puede dar lectura si un hermano lo tiene. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor: este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Bueno, el profeta dice que el pueblo de labios le honra. Está en la iglesia cantando, ofreciendo adoración a Él, pero su corazón está lejos. Esto es cuando nosotros hemos dejado la comunión con el Señor y nos hemos ido a la forma. Ahora, el capítulo 33 de Ezequiel, verso 31. ¿Puede también ayudarme a leer? Vendrán a ti como viene el pueblo a reunión. Se sentarán ante ti, oirán tu palabra, pero no la pondrán por obra. Con sus bocas te halagarán, pero su corazón anda en pos de su avaricia. Aquí está la experiencia de un pueblo que ha dejado la plena comunión con el Señor, ha dejado su fe y se ha ido a las formas. Dice: vendrán a ti como viene el pueblo y cantarán como hace el pueblo, pero su corazón no está contigo. ¿Y cuál es la obediencia perfecta? Es la obediencia mentalmente, como dijo Pablo. La obediencia perfecta es aquella obediencia del corazón. ¿Dónde encontramos en la Biblia la obediencia perfecta? El apóstol Pablo escribe, hablando a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5.
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y cautivar todo pensamiento en obediencia a Cristo. El apóstol dice, cautivando todo pensamiento que viene a la mente y llevándolo a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestra obediencia? Debe de ser mentalmente. Para que las acciones sean reales. Antes de que nuestras acciones tengan lugar, en nosotros tuvo lugar los pensamientos y las intenciones. Nuestra obediencia tiene que ser mentalmente y con la intención en el corazón, como dijo el Señor. Pablo dice que tenemos que alabar al Señor con el entendimiento. Nosotros cantamos repetidas veces cuando adoramos al Señor. Dice, Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Salvador, a ti me rindo. Pero si la intención del corazón no es rendirse a Dios, ¿cómo es esa expresión delante de Dios? Es vana. Exactamente. Dice, obedezco solo a ti, pero si yo hago mi propia voluntad y no lo que Él dice, entonces mi adoración viene a ser vana. Por eso dice el profeta, se presentarán como se presenta el pueblo, cantarán, pero su corazón estará lejos. Su intención no será servir al Señor. Entonces, hermanos, nuestra experiencia cristiana debe de basarse aquí. Por la fe, nuestro corazón debe de ser transformado. Por la fe, tenemos que mantener la comunión con el Señor. Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos si no está unido a la vid, así tampoco vosotros si no estáis en mí. Porque sin mí nada podéis hacer. Nuestra obediencia no puede ser perfecta si no tenemos comunión con el Señor, sin una verdadera relación. Veamos lo que el salmista escribe en el Salmo 119, ayúdenme a leer verso 11, verso 129 y el verso 167. Salmo 119, verso 11, 129 y 167. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Verso 11, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde debe estar la obediencia primero? En la intención. El verso 129. Maravillosos son los testimonios, por todos los obedezco. Por eso los obedezco, ¿verdad? Pero hay otra versión que dice, por eso los obedece mi alma. Léalo, hermano. Dice, maravillosos son los testimonios. Por tanto, ¿he guardado mi alma o los ha guardado mi alma? Los ha guardado mi alma. O sea, la intención o el pensamiento está en perfecta obediencia a Dios. Yo puedo presentarme delante de ustedes como buen cristiano, pero delante de Dios como buen transgresor de la ley de Dios. Porque ustedes podrán ver mis acciones, pero no mis pensamientos. Pero Dios está viendo mis pensamientos, que puedo ser transgresor de su santa ley. Con respecto a las formas, respecto al resultado, dice, los posibles resultados de la eternidad reclaman de nosotros algo más que una religión imaginativa, una religión de palabras y formas, donde la verdad permanece en los patios exteriores para ser ponderada como una hermosa flor. Exige algo más que una religión de sentimientos
que duda de Dios cuando vienen las pruebas y dificultades. La santidad no consiste en confesar, sino en aceptar la cruz y en hacer la voluntad de Dios. Salmo 48. Así es. Una religión de forma, ¿verdad? Tenemos ya el verso 129 y a continuación el verso 167. Una lectura. Para Dios somos testimonios, por tanto los obedezco. Los obedezco. El 167. Guardo los testimonios porque los amo en gran manera. Bien. A ver otra versión. Aquí dice, mi alma ha guardado tus testimonios y he amado en gran manera. Los he amado en gran manera. O sea, la obediencia de David era interna. Su obediencia era mental, como dijo Pablo, que debemos llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nuestra mente, nuestro corazón está conectado con el Señor, nuestras palabras y nuestras acciones lo revelarán. Aún la misma personalidad lo revelará. El semblante de nuestro rostro lo va a revelar también, cuando nuestra obediencia sea real internamente. ¿Recuerdan que dice el Salmo 15, verso 2? ¿Podemos leerlo? Salmo dice, Que anda en integridad y practica la justicia y habla verdad en su corazón. ¿Dónde hay que hablar la verdad? Corazón. Hay algo aquí que escribe el salmista. Tengo varios textos. Ayúdenme a leer. Voy a pedir a Javier que me lea Salmo 28.3, del hermano Eber, Salmo 55.21. El hermano Leonel, Salmo 62.4 y 66.18. Edna, Salmo 78, 36 y 37. Dice, no me arrebates junto con los malos, con los que obran iniquidad, que hablan de paz con sus prójimos, pero abrigan malicia en su corazón. Dice, no me arrebates con los malignos, pues hablan paz con su prójimo, pero la malicia está en su corazón. Bueno, capítulo 55, verso 21. Dice, las palabras de su boca fueron más blandas que mantequilla, pero guerra había en su corazón. Suavizó sus palabras más que el aceite, mas ellas fueron espadas desenvainadas. Significa, hermanos, que las palabras decían una cosa, pero la intención era otra, ¿verdad? Ahora el capítulo 62, verso 4. dice, solamente consultan de arrojarle de su grandeza, hablan la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en sus entrañas se la maldicen con sus entrañas. Dice, su boca bendice, pero su entraña maldice. Bien, el 66, 18. Bueno, leamos el capítulo 66, verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando oramos sin ninguna intención de hacer la voluntad del Señor, Dios no va a escuchar esa oración. Pero cuando tenemos una intención de hacer su voluntad y le pedimos ayuda, Él nos la dará inmediatamente. Así que nuestras palabras deben de estar en armonía con lo que pensamos y con lo que sentimos. Esa es la verdadera obediencia delante de Dios.
Veamos la experiencia del pueblo de Israel. Salmo 78, 36 y 37. Mas le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni tuvieron firmes en su pacto. El 37, ¿no? Sí, gracias. Entonces dice que su corazón del pueblo no era fiel. Pablo dice que el pueblo de Israel que seguía una ley de justicia no alcanzó la justicia, porque no la seguía por fe, sino por obras de la ley. Entonces dejó de ejercer la fe en la comunión con el Señor, de tener una experiencia con Él, y fue a las formas, ¿verdad? Proverbios capítulo 26, verso 24 y 25. El que odia disimula con sus labios, pero en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Bueno, es posible que tengamos mucha enseñanza con relación a este tema que estamos ahora tratando. Hermanos, nosotros como pecadores no podemos ofrecer a Dios una obediencia perfecta y perpetua, porque nuestra condición, por nuestra condición se nos torna imposible. La obediencia que nosotros debíamos ofrecer a Dios y que Adán también debía de ofrecer, por eso mismo Jesús vino a esta tierra y se puso en el lugar de Adán y obedeció perfectamente la ley de Dios, la obediencia que nosotros debíamos llevar, pero que no pudimos. Él vino y obedeció por nosotros. El carácter que debíamos alcanzar y que no podemos por nosotros, Jesús lo alcanzó. La muerte que la ley demandaba, nosotros no morimos, murió Jesús en nuestro lugar. La obediencia perfecta a la ley, que es la perfecta justicia, la recibimos por la fe cuando nos convertimos al Señor, pues su obediencia reemplaza nuestra desobediencia. Esta es la maravilla. Este es el don grandioso de Dios, que pone su perfección en lugar de nuestra imperfección. Su vida perfecta reemplaza la vida imperfecta nuestra. Cuando nos convertimos, recibimos la obediencia de Cristo, su justicia imputada o atribuida. Ahora, Jesús restaura completamente nuestra vida. Él quita, dice la Biblia, el corazón malo y pone un corazón bueno. En ese corazón Él pone su espíritu, Él pone su santa ley, y de allí en adelante Él nos imparte su gracia para que nosotros podamos obedecer como Él obedeció. Él dijo: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por eso es que nuestra obediencia, ya como cristianos, que Él ha restaurado nuestra vida, no puede ser perfecta sin la fe, porque la recibimos de Cristo impartida. Él nos imparte su poder para obedecer. Y para que Él nos imparte su poder para obedecer, debemos tener una comunión constante con Él y una relación constante. Así como el sarmiento está unido a la vid. Si nuestra comunión no permanece, nuestra relación con Él, entonces no podemos obedecer al Señor por nosotros mismos. Solo podemos tener comunión con Él por medio de la fe. Veamos lo que Pablo dice hablando a los Efesios. Sí. Perdóname que interrumpa, quiero comentar sobre, tal vez salió un poco
mirad, un señor le dijo a otro, ya se enciende el que debía. Y el Señor ingenuamente le dijo, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Así le dijo el Señor al que le preguntó, a la vez le debía se me enciende. Entonces yo pensaba que realmente ese es el problema de conocer los hermanos. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces es la inconstancia. O sea, hay veces que el corazón no cabe de emoción, de alegría, porque se hizo cosa buena, pero a veces tampoco. O sea, yo me ponía a pensar, hermanos, ¿cuál es el secreto de hacer la recepción del sábado? ¿Por qué tenemos que hacer la recepción del sábado? ¿Qué nos enseña eso? Y yo me pregunto, ¿soy un verdadero observador del sábado si no hago la recepción? O sea, ¿será legítimo observar el sábado si no hago la recepción del sábado? ¿Qué es lo que entra en la recepción del sábado? ¿Por qué hay que hacerla? Para entrar en comunión con Jesús. O sea que si nosotros obedecemos el sábado, esa observancia es vana. Eso es por obras, aunque no la queramos aceptar, pero es la realidad. ¿Y cuántos aquí no hemos aceptado, no hemos hecho el culto, no hemos hecho la recepción del sábado? Lo pasamos desapercibido y nos dan las 7, 7:30, terminó y no hacemos nada. Entonces, y venimos a la iglesia. Pero eso estamos, ¿qué nos va a decir a nosotros que lo que hicimos no es correcto? O sea, ¿cómo vamos a entender o aceptar de que estamos cometiendo un pecado? Que estamos aquí en el sábado, sí, pero estamos en pecado porque estamos haciendo por obras. Y por obras nadie se va a cambiar, nadie se va a salvar. La otra me interesó y me impactó el texto que dijo Manuel. Yo me podía pensar en los judíos. Ellos sentían odio contra los opresores. Sin embargo, ellos eran religiosos, ellos mataban al cordero pascual, ellos las ceremonias las obedecían, pero sentían odio contra los opresores, contra los romanos. Entonces, ¿de qué servía realmente que ellos se creían una nación santa, justa y buena? Pero realmente Jesús conocía el corazón de ellos y se daba cuenta que y Jesús les presentó un plan diferente, pero realmente era para ellos era demasiado alto el precio. Amar a los humanos era lo peor que les atrevían a enseñar. Ahí vemos lo que estamos estudiando, ¿va? Ellos quisieron salvarse a través de las obras, a través de las buenas obras, pero el corazón, y me gustaría que leyeras el texto de por favor, me gustaría pensar el texto que acababa de leer. Era Proverbios 78:18. ¿Salmos? 78:18. Creo que es eso. Sí, que dice que no les creas, si vienen a ti, no sé cómo puedes pensar eso. ¿Cuál era la cita que dio? Yo creo que es lo que leyó ahí. No, lo que leyó no era. Es que yo esperaba que leyeras 66:18. O leyó el Proverbios de 26, 24, 25. Bueno, leyó el 55, 21. Sí. También el 62, 4, sin duda, porque leyó algunos que había repartido a otros hermanos. El 55, 21 de Salmo. El siguiente. ¿Sería Proverbios entonces? ¿O Salmo 66, 18? Pero ¿cómo decía el texto? Ablandan más que manteca su boca, pero guerra hay en su corazón. Suavizan sus palabras más que el aceite, más ellos son cuchillos. O sea, ahí destaca realmente lo que el pueblo de Israel tenía. Ellos tenían odio y rencor contra. Me imagino que pasaban por romano y ellos querían agarrar a puras sopapos, porque no podían tolerar que lo estaban gobernando. Pero la culpa era de ellos. Ese era el problema, esta es la represión humana.
experiencia ahora? Nuestro mensaje es de paz, pero ¿hay guerra entre nosotros? Bueno, ahí está lo que el Señor nos dice. Cuando nuestras palabras hablan de paz y nuestro mensaje es de paz, pero hay problemas entre nosotros, es porque la experiencia es de forma, no de paz. ¿Acaso del corazón renovado va a salir algo malo? No puede. En Marcos capítulo 7, verso 21 al 23, me gustaría que fuera bien. Marcos capítulo 7, verso 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la desvergüenza, el ojo malo, las injurias, la soberbia y la insensatez. Bueno, sale de ahí del corazón. Entonces, nuestro corazón debe de ser renovado por la fe. Esa es una obra de fe. Debemos todos experimentar lo que Jesús le dijo a Nicodemo que debía de experimentar. Debes de nacer de nuevo. Del Espíritu. Pero que todo aquel que no naciera del Espíritu y no del agua, ¿verdad? No puede ver el reino de Dios. O sea, yo este capítulo estaba viendo hoy en la mañana, pensaba que es nacer del Espíritu, ¿verdad? O sea, nacer del Espíritu es un cambio de costumbres y de pensamientos, ¿verdad? Sí, es el cambio de pensamientos y de intenciones. Y de intenciones, ¿verdad? O sea, eso es nacer del Espíritu. Entonces, así como él le habló a Nicodemo, ¿verdad? Que tendría que nacer del Espíritu, también nosotros tenemos que nacer del Espíritu. Así es. ¿Verdad? Porque como decía, nuestra obediencia es solo por obras, de nada sirve, si no hemos nacido del Espíritu, ¿verdad? Si todo lo hacemos a base de solo por teoría, o sea, solo porque alguien nos vea, no es nacer del Espíritu. Y Dios lo que quiere es de que nosotros nazcamos del Espíritu. Así es. Es posible que cuando nos convertimos al Señor, lo hicimos con sinceridad y el Señor transformó nuestro corazón. Pero en nuestra experiencia cristiana es posible también que hayamos dejado la comunión con el Señor, una verdadera relación, y nos hayamos ido a las formas. Pero el Señor envía su mensaje para que nuestra mirada ahora se centre en Cristo, en su divina persona, en sus méritos y en su amor inalterable. Él puede dar, dice, el don de su justicia al desvalido agente humano. Entonces, hermanos, cuando hay una relación verdadera, esto es el resultado. Pero cuando no hay una relación verdadera, esto se hace para alcanzar la salvación. Pero esto no lo hacemos para alcanzar la salvación, para ser salvos. Lo hacemos porque somos salvos, cuando tenemos una verdadera experiencia con el Señor. Entonces, todo lo que consiste en hacer para honrar a Dios debe de ser el resultado de mi relación con el Señor, de mi experiencia con Él. Bien, hermanos, voy a terminar con el texto que había anunciado en Efesios capítulo 3, verso 17. La idea completa termina hasta el verso 19, dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo Cristo ha de morar en nuestros corazones? Por la fe. Debemos de ejercer fe. Si pedimos que Él venga a nuestro corazón, debemos creer que Él vendrá a nuestro corazón. Que Él nos acompañe donde vamos, debemos creer que Él irá con nosotros. Que Él nos transforme,
Debemos creer que Él nos transformará. Es una obra de fe. Dios pues nos ayude a ejercer esa fe verdadera. Amén.